Un cordial saludo para cada uno de ustedes quienes nos sintonizan en este nuevo podcast titulado Verano de 1914 en Berlín, voces antes y después de la Gran Guerra. Escuchábamos un poco esa música de fondo, esa cortina que nos empieza a introducir en el tema, un tema que es un poco en suspenso porque vamos a ir recogiendo lo que la historia nos narra y aquello que nosotros empezamos a recordar, en cierta manera lo empezamos a vivir porque nos vamos a dar cuenta de muchas realidades que se dieron en aquel entonces, que de pronto hoy día nosotros nos sentimos vinculados porque podemos vivir también una historia de desamor, una historia de violencia, una historia de frustración. Por eso todos sean cordialmente bienvenidos. Habla con ustedes Walter Murcia, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Uniminuto. Cordial saludo a cada uno de ustedes. De manera especial, saludamos a nuestra querida profesora, quien está dirigiendo este curso eh, de historia moderna y contemporánea, Lina Marcela Muñoz. Entonces, nos disponemos a introducirnos en este viaje en el tiempo. Bueno, y a manera de introducción, déjame contarte lo siguiente. A comienzos del siglo XX, Europa vivía una aparente era de esplendor. Las grandes capitales como Londres, París, Berlín, se mostraban orgullosas de su desarrollo tecnológico, su crecimiento industrial, su confianza en la ciencia y el progreso. No obstante, detrás de ese brillo se escondían tensiones políticas, rivalidades imperialistas y una carrera armamentista sin precedentes. En aquel verano de 1914, Berlín era el símbolo de una nación moderna. Los trenes conectaban la ciudad con todo el continente, las fábricas producían sin descanso y la vida cultural florecía. Pero mientras la gente disfrutaba de la modernidad, el imperio alemán se colocaba al borde de un abismo. Las alianzas militares entre potencias habían tejido una red tan densa que cualquier chispa podía desatar una guerra mundial. Y escucha bien cómo empieza esta guerra. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue esa chispa. En cuestión de semanas, Europa entera se volvió envuelta en un conflicto total. Los berlineses, entusiasmados por el nacionalismo y el deseo de mostrar la grandeza alemana, celebraban las primeras movilizaciones sin imaginar el desastre que se avecinaba. Pues así, queridos radioescucha, este podcast quiere revivir ese contraste entre la ilusión del progreso y el horror de la guerra, entre el orgullo imperial y el colapso humano. Bueno, entonces continuemos con nuestro podcast y vamos a hacer dos bloques. El primer bloque, titulado El ambiente de pregunta, Berlín, verano de 1914, ¿qué pasará? Y el segundo, las consecuencias del fin de la guerra. Entonces entremos de lleno en este primer bloque. Era un cálido día de julio. En los cafés se tomaba no solamente el tinto, sino que los intelectuales discutían sobre la filosofía política. Los periódicos mostraban titulares sobre la crisis en los Balcanes. La mayoría pensaba que sería un conflicto local sin mayores consecuencias. El optimismo era tan grande que nadie podía concebir que la civilizada Europa se lanzaría a tan gran guerra total. Alemania era una potencia en expansión. Su industria crecía más rápido que la británica. Su ejército era moderno y disciplinado. Su pueblo confiaba en el liderazgo
del Kaiser Guillermo II. Un trabajador de la imprenta veía cómo sus compañeros empezaban a imprimir panfletos patrióticos y periódicos que exaltaban aquella causa alemana. La gente compraba banderas, los músicos tocaban himnos marciales y los discursos hablaban de gloria, deber y victoria. Pero entre los más viejos había un silencio de preocupación. Sabían que las guerras no se ganan solo con entusiasmo y que el precio de la ambición podía ser demasiado alto. El 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia. En pocas horas, las estaciones de tren se llenaron de soldados, despidiéndose de sus familias. Nadie imaginaba que aquel viaje sería un retorno para millones de ellos. Aquellas mujeres que quedaban en casa, embarazadas, ahora tendrían que sacar adelante a sus hijos por sí mismas. La maquinaria bélica avanzó con fuerza. Las primeras victorias en Bélgica y Francia despertaron euforia. Sin embargo, el optimismo inicial se desvaneció con la llegada del invierno. Las trincheras reemplazaron el movimiento y la guerra rápida que todos esperaban se transformó en un conflicto interminable. Los sueños de gloria quedaron aterrados en el barro del frente occidental. Vamos ahora, espero que poco a poco, querido Radio Escucha, te estés involucrando más y más y estés allá desde tu mente visualizando un poco esta narración. Segundo bloque, las consecuencias del fin de la guerra. 4 años después, el escenario era desolador. Alemania, al igual que el resto de Europa, estaba exhausta. Más de 2 millones de soldados alemanes habían muerto, las ciudades sufrían de hambre y las familias estaban marcadas por el dolor. El frente occidental se había convertido en un cementerio interminable. En 1918, la ciudad que dejamos llenas de vida era ahora un lugar sombrío. Las fábricas estaban cerradas, el transporte escasamente funcionaba, los precios de los alimentos eran incansables. En las calles miles de heridos pedían limosna, muchos no tenían hogar sin trabajo. La sensación general era de derrota y humillación. Pero en 1919, el Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania. Se le culpó oficialmente por la guerra, se le obligó a pagar indemnizaciones millonarias y se le redujo el ejército a menos de 100.000 hombres. También perdió territorios y colonias, lo que afectó su economía y su orgullo nacional. Para muchos animales, para muchos alemanes, este tratado fue una herida abierta, una injusticia que sembró resentimiento y desconfianza hacia las potencias vencedoras. Mientras tanto, Europa trataba de recomponerse. El mapa político cambió radicalmente. Desaparecieron imperios milenarios como el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Surgieron nuevas naciones y fronteras, pero también nuevas tensiones que apenas 2 décadas después desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. Muchos ciudadanos desesperados comenzaron a buscar respuestas en discursos radicales que prometían recuperar aquel orgullo alemán, el germen del totalitarismo que vendría más tarde con Adolfo Hitler. Sin embargo, entre tanto dolor también hubo lecciones. Los intelectuales, artistas y pensadores alemanes reflexionaron sobre el sentido de la guerra, el papel de la ciencia, la responsabilidad moral y el valor de la paz. Bien, queridos Radio Escucha, estos dos bloques que apenas es un brochazo, es decir, es algo muy general de lo que nosotros encontramos en esta guerra de Berlín. Vamos a un pequeño corte y retornamos con la conclusión.
El verano de 1914 quedó grabado con el último suspiro de la Europa optimista. La Primera Guerra Mundial fue mucho más que un enfrentamiento entre ejércitos, fue un colapso de una era de confianza en el progreso y el inicio del siglo marcado por el conflicto de la búsqueda de rendición. Hoy, más de 100 años después, su eco sigue recordándonos que la paz no es un estado permanente, sino una construcción diaria que exige memoria, educación y compromiso. Espero que este podcast no solamente narre el pasado, sino que invite a la reflexión, a comprender que la guerra no es necesaria para la paz. Al contrario, la guerra desemboca en violencia, muerte y tragedia. Pues muchísimas gracias. Recuerden que habló con usted Walter Murcia y los invito a seguir construyendo una memoria histórica en pro de una construcción de la paz. Un abrazo a todos ustedes y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast. ¿Sí?